¿Por qué los gitanos son la casa de Israel? Es decir, las tribus perdidas de Israel. Pero antes de seguir con este tema, por favor, les ruego que se suscriba a este canal para que pueda recibir aviso cuando publicamos un nuevo vídeo que de seguro es de su interés porque tratamos en especial de los acontecimientos proféticos. También dale a la campanita para que te podamos avisar. Para poder entender este tema de quiénes son la casa de Israel, las 12 tribus de Israel, le ruego, le suplico que ponga mucha atención para poder entender. Se lo ruego, porque de otra manera va a ser muy difícil comprenderlo. Y mis bases están en la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, antes de esto, quiero decir que yo sé que hay muchos descendientes por todo el mundo de Israel, es decir, de los judíos y de la casa de Israel, porque Israel ha estado esparcido por todas las naciones y es evidente que haya habido matrimonios mixtos y muchos descienden de los judíos. También en España, en especial, debido a la Inquisición y la limpieza de sangre, se calcula que el 20% o más descienden de los judíos. Eso lo tengo muy claro. Así que cualquiera de los que está viendo este vídeo puede ser perfectamente un descendiente de los judíos. Por otra parte, la Iglesia Evangélica somos los que estamos injertados en el olivo natural que es Israel. Así que todos los que son creyentes en Jesús, en Yeshua, son descendientes de Israel, porque estamos injertados en el olivo que es natural. Así que de una o de otra forma estamos vinculados con Israel. Ahora, quiero que entiendan que la palabra de Dios se tiene que cumplir y hay una exactitud en las profecías y que Dios dejó claro quién serían los descendientes de la casa de Israel, ya que está profetizado en la Biblia que habrían de regresar a Israel. Por lo tanto, esto es algo que Dios no podía dejar fuera de su palabra, la Biblia. Por supuesto que esto se descubriría en el último tiempo y ahora ya estamos en el último tiempo. Pero la Biblia sí lo dice con claridad, como vamos a estar viendo. Así que ha habido una confusión, pero Dios está aclarando todo paso a paso. Estaremos haciendo una serie de vídeos encaminados a que podamos ver todos cuáles son las señales de quiénes son la casa de Israel, las tribus perdidas de Israel. El asunto muy importante que ya detallaremos en otro programa es que estaba profetizado que la casa de Israel, debido a sus pecados, se borraría de su memoria su descendencia, su origen. Así lo dice la palabra del Señor. Y solamente sería recuperado cuando hubiera un arrepentimiento de sus pecados. Los gitanos, a partir del 1950, hubo un tremendo avivamiento. Y es ahí, cuando hay arrepentimiento profundo de sus pecados, cuando los gitanos comienzan a recuperar la memoria, al leer la Biblia, de que ellos tienen origen en la Biblia, la palabra de Dios. Y esencialmente, ¿por qué? Muy sencillo, porque las leyes y costumbres de los gitanos son exactamente las mismas que están escritas en el Pentateuco, en la Torá. ¿De dónde podían haber aprendido los gitanos esas leyes si no sabían leer ni escribir? Es evidente que estaban en la Biblia y ellos las habían pasado de padres a hijos de forma oral. Ahora, los gitanos, en el sentido espiritual, estaban perdidos, ¿verdad? Porque en 2 Reyes, capítulo 17, se nos dice con claridad
cuál fue el pecado de ellos, pecado que permaneció hasta el momento de su conversión y pecado que sigue todavía en aquellos que no han aceptado a Jesús, porque el Señor nos cambió completamente la vida. Ahora, si la palabra de Dios declara que el nombre de Israel, de la casa de Israel, de los hebreos, de las tribus perdidas, sería borrado, ¿cómo entonces podemos recuperar ese nombre? ¿Cómo podemos saberlo con certeza? ¿Verdad? Una vez que los gitanos se dan cuenta, a partir de 1950, en aquellos que se convierten y leen la Biblia, la Torá, se dan cuenta que las leyes están ahí, ¿verdad? ¿Cómo podemos recuperarlo? Bien, la palabra del Señor mismo nos da la señal y quiero que pongan mucha atención a esto. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 64 en adelante, a ver qué lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Pongan atención, por favor. Dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, porque estarás amedrantado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Aquí vemos una de tantas, porque no son las únicas profecías, de lo que sucedería al pueblo de Israel. Este pasaje y otro que vamos a mostrar es clave, y otros que mostraremos en otros vídeos que estaremos emitiendo. Ahí se nos da unas señales de lo que sucedería con el pueblo de Israel. Quiero que se centren. Una de las cosas que dice es que serían esparcidos de extremo a extremo de la tierra. Ahora, céntrense por un momento. ¿A quién les es dada esta profecía? Esta profecía es dada a las 12 tribus de Israel, no solamente a los judíos, a las 12 tribus de Israel. Y así nos lo declara en el capítulo 27 y otros pasajes de Deuteronomio. En el capítulo 27, versículo 11 al 13, dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Elbal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dar y Neftalí. ¿Ustedes se dan cuenta? Están mencionando con exactitud a las 12 tribus a las cuales les va dirigido este mensaje. Así que son las 12 tribus que serían esparcidas de un extremo a otro de la tierra. Céntrense en esto, por favor. Es muy importante. Las 12 tribus. Ahora, si conforme, ya trataremos en otro vídeo, el nombre de israelita o de hebreo judío fue quitado de debajo de la tierra en cuanto a la casa de Israel por causa de su pecado, ¿cómo podemos saber quiénes son las tribus perdidas de Israel? Atención, ¿cómo lo podremos saber?
si la palabra de Dios ha profetizado, ¿se cumplirá o no se cumplirá? Muy importante. Si Dios ha dicho en su palabra que las 12 tribus serían esparcidas de extremo a extremo de la tierra, ¿sucedería o no sucedería? Por supuesto. Por favor, quiero que entiendan que la palabra de la Torá es firme, porque Dios habló a Moisés directamente, boca a boca. Moisés escuchó la voz de Dios. Así que todas esas palabras fueron pronunciadas por Dios. Y nadie se ofenda. El Talmud, ni la Misná, ni ningún libro, Dios no habló con ellos boca a boca. Así que no hay interpretación posible que podamos quitar o añadir a ese pasaje. Las 12 tribus estarían esparcidas de un extremo a otro de la tierra. Y esa expansión duraría hasta la vuelta a Israel. Sabemos que hay gitanos en Israel, miles de ellos, pero todavía a día de hoy no se ha cumplido en su totalidad esa profecía, porque hay gitanos esparcidos por todas las naciones. Así que eso ha tenido cumplimiento, pero va a tener mucho más, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Es decir, serían esparcidos de extremo a extremo, y ese esparcimiento por todas las naciones estaría hasta el final de los tiempos. Quiero que sepan, no hay ninguna nación que haya sido expulsada de su tierra, como la casa de Israel, Segunda de Reyes capítulo 17, no hay ninguna tribu, pueblo, etnia que haya sido esparcido de esa manera y que su expansión dure hasta nuestros días. Solamente los gitanos. Los judíos, la casa de Judá, ya fueron regresados, no en su totalidad, pero es que también la Biblia nos habla que no van a volver en su totalidad, ni la casa de Judá, ni la casa de Israel, van a volver parte. Así que esta es una profecía muy importante. Hay muchos que están diciendo algunas barbaridades, como que la casa de Israel, por ejemplo, puede ser, unos dicen Japón, otros dicen México, naciones. Eso es imposible, porque entonces no tendría cumplimiento la palabra de Dios. Ahora, es posible, y no dudo, de que muchos hispanos descienden de los judíos. Pero en cuanto a la casa de Israel, la certeza la tenemos en aquellos que cumplen las profecías bíblicas, como los gitanos que han sido esparcidos de un extremo a otro de la tierra hasta el día de hoy. Otra profecía que tiene que ver con este pasaje, aunque hay otras muchas más. Atención, cuando dice, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Esto está hablando de una conversión forzada, ¿verdad? Y sabemos muy bien que los judíos y aún los gitanos fueron forzados a convertirse como consecuencia de la Inquisición. Porque cuando los gitanos llegan a Europa, ellos realmente no eran católicos. Ellos practicaban una religión que era más bien judía y creyeron en Jesús, pero se habían desviado creyendo que Jesús era Melquisedec. Así que cuando los gitanos vienen a Europa, ellos no eran católicos, practicaban el judaísmo, no comían alimentos inmundos y así tenían otras muchas prácticas que los historiadores nos cuentan que eran igual a los judíos. Pero cuando llegan a Europa, lógicamente tienen que cambiar el chip, porque aquí estaba la Inquisición. Y entonces la mayoría de ellos comieron animales inmundos al igual que los judíos, ¿verdad? Solamente aquellos que escaparon a algunas naciones donde la Inquisición no estaba muy fuerte,
los gitanos siguieron sin comer alimentos inmundos. Todavía a día de hoy hay diferentes tribus gitanas que es así. Así que ahí vemos ese cumplimiento que por obligación adoran a las imágenes. La otra parte, en el versículo 65 dice, y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por miedo de tu corazón, con que estarás amedrantado y por lo que verán tus ojos. Ahora, quiero que piensen por un momento. Aparte de esa expansión, aparte de adorar a los ídolos, está hablando de una persecución constante. No solamente de hoy para mañana, sino constante. Van a este país, van al otro, están peregrinando continuamente por causa de la persecución. ¿Quién ha cumplido eso? Solamente los judíos y los gitanos, y te diré más que aún los gitanos. Porque en realidad fueron perseguidos brutalmente. No se les permitía por miles de años permanecer en una ciudad. De hecho, cuando los gitanos vienen a Europa, ellos dicen que fueron expulsados por los musulmanes de Egipto. Eso sucedió en el siglo VI. Y cuando ellos van esparcidos de un lugar para otro, no tienen descanso, hay persecución, tienen que huir de un lugar a otro. Y cuando llegan a Europa en el 1425 y aún antes, vemos que en todas las naciones de Europa, en todas, una por una, y lo iremos viendo más adelante en vídeos próximos, son condenados, son expulsados y son condenados a la muerte, sin haber hecho absolutamente nada, solamente por ir a las ciudades. Si no se marchaban, eran condenados a muerte. Y así durante siglos y siglos, los gitanos eran perseguidos y tenían que huir para librar su vida de la muerte. Ahora no se ofendan cuando me hablan que las tribus perdidas o la casa de Israel han estado en un determinado país sin moverse por miles de años, sin haber sido perseguidos. No lo entiendo. Eso no es cumplimiento profético. Ahora puede ser que algunos de ellos pudieran descender de los judíos, también de los gitanos, porque los hay también. Pero en esencia no es la casa de Israel las tribus perdidas, porque si no, entonces no se cumpliría con exactitud esta profecía. Para terminar con este vídeo, porque habrá otros muchos más, otra de las profecías que es muy clara es en cuanto al sufrimiento en el holocausto. En el capítulo 37 de Ezequiel se nos habla que las 12 tribus estarían sufriendo el holocausto. Ahora, fuera de los judíos, ¿quién hay como raza o etnia que pudiera sufrir el holocausto? ¿Quién hay? No hay nadie más que los gitanos. Sabemos que murieron muchos en la Segunda Guerra Mundial, pero que sufrieran como consecuencia por lo que eran, es decir, ser una etnia judía, y los gitanos fueron los únicos que sufrieron por esa causa, que fueron perseguidos, que fueron quemados en los crematorios. Para que ustedes lo entiendan, la casa de Israel sufriría exactamente lo mismo que la casa de Judá, los judíos. Y solamente, señores míos, no le dé más vueltas, solamente los gitanos son los que cumplen con exactitud esas profecías. Y han llevado los mismos padecimientos con exactitud
que los judíos no se ofendan, y yo diría que aún más. Porque en comparación con el número de judíos, por ejemplo, que fueron asesinados en el Holocausto, 6 millones, en comparación con los gitanos que había, los gitanos fueron asesinados en un mayor número, enorme número, pero se ha subestimado, se ha despreciado a los gitanos, haciendo ver como que eran dignos de la muerte. Y el Museo del Holocausto de Washington, y lo tengo publicado en el libro, publicó que el 75% de los gitanos europeos fueron exterminados. Terrible. Pero eso no se dice. Ha habido un menosprecio en esto. Aún Alemania nos menospreció y no conoció hasta hace, me parece, 2 décadas el Holocausto a los gitanos. Así que bueno, quería decirles esto porque la palabra de Dios se va a cumplir. Ahora, repito, muchos de ustedes, estoy completamente seguro, descienden de los judíos. Los Anusín, sin duda alguna, vienen, son descendientes de los judíos y tienen el mismo derecho a la restauración. Pero una cosa son los Anusín y otra cosa son las tribus, aunque seguramente que iremos juntos a vivir a Israel cuando Dios lo disponga. Amén. Espero que les haya sido de bendición y sobre todo de mucha luz. Dios les bendiga.